en este tiempo he sentido tanto esta necesidad de poder repasar y también de alguna forma establecer ciertos principios o retomar ciertos principios para que podamos caminar o más bien sepamos dónde estamos caminando. Una de las cosas que estuvimos compartiendo en la escuela del reino los días domingos, les decíamos que si hay algo que nos identifica como familia, como Iglesias Viña, es que tomamos lo mejor de las iglesias conservadoras, toda la teología, y también tomamos lo mejor de las iglesias pentecostales. ¿Ya? Creemos en las manifestaciones del Espíritu, pero creemos que el Espíritu tiene que estar sujeto a la palabra y que la palabra tiene que ser soplada por el Espíritu. Es un complemento, es una tensión dinámica que siempre tiene que estar en equilibrio. El Espíritu sujeto a la palabra y la palabra soplada por el Espíritu. Entonces, en base a eso, quiero compartir algo. Estuve compartiendo el domingo pasado y como les decía, he sentido en lo personal en este tiempo volver a las cosas que son elementales. El domingo pasado estuve compartiendo acerca de la cruz, la centralidad de la cruz. Toda nuestra vida, todo nuestro pensamiento tiene que estar centrado en la cruz. No tenemos otra cosa en la cual podamos centrar nuestra vida. Y hoy día quiero compartir un poco de esto y volviendo a lo mismo, y creo que es algo que debe ser fundamental en nuestras vidas. Y voy a hablar de 6 principios. Quiero tratar de pasarlos todos. Voy a lanzar muchas cosas, pero ustedes, como son aplicados, inteligentes, yo sé que las van a volver a repasar. ¿Ya? En 1 Corintios 2:2, este pasaje también lo mencioné la semana pasada. Pablo está diciendo ahí, está escribiendo, y dice: más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa. Y Pablo sabía muchas cosas, pero él dijo: no me propuse saber ninguna otra cosa, sino que vine a ustedes a hablarles de Jesucristo y de este crucificado. Pablo podría haber hablado de muchas cosas, pero dice que no se propuso saber nada, sino solamente de Jesucristo y de este crucificado. Entonces, yo quiero centrar, así como lo hice el domingo pasado, referente a la cruz, que toda nuestra vida, todo nuestro mensaje, todo tiene que estar sostenido sobre la cruz. Hoy día estamos aquí y adoramos a Dios por algo que ocurrió en la cruz hace casi 2000 años atrás. Y no podemos sacar la cruz de nuestra vida como iglesia y de nuestra vida como cristianos. Es imposible. Es imposible. Y yo, reforzando un poco más esto, quiero hablar de algunos principios. Quizás pueden haber muchos más, pero quiero aprovechar el tiempo y hablar de esto, del mayor de los llamados, del equilibrio que debemos tener, del discernimiento, señales que siguen, promesas específicas y un mensaje. Quiero hablar un poco de esto. Cuando hablo del mayor de los mensajes, podemos tomar como referencia lo que dice aquí en Hechos 6, del 2 al 4. Aquí acontece algo que en algunas Biblias tiene como título la elección de los diáconos, ¿ya? Pero hay algo que sucede aquí y yo quiero resaltar en esto, en este principio y en todo lo que vamos a ver más adelante. Dice: entonces los 12 convocaron a los discípulos y dijeron: no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender las mesas. Aquí en los versículos anteriores había una queja de los griegos que decían que sus viudas estaban siendo desatendidas, ¿ya? En desmedro de las judías. ¿Ya? Entonces fueron a reclamar y dijeron: no. Y le llegó este reclamo a los apóstoles. Y la conclusión de los apóstoles, la elección de los diáconos, ustedes dicen, claro, ellos no podían servir, pero era mucho más que eso. Dice: nosotros tenemos que dedicarnos a la predicación de la palabra. Eso era lo importante. Y eso es lo que están diciendo aquí. No está bien que desatendamos la proclamación de la palabra
por atender a las mesas. ¿Ya? Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Si ustedes se fijan aquí, lo que podemos entender que los apóstoles le daban una importancia, pero fundamental y primaria a predicar la palabra de Dios. Si pudiéramos resumir aquí, siguiente la elección de los diáconos y todo, la conclusión es que todo eso se gestó porque ellos, dicen, para que pudieran seguir orando y proclamando la palabra de Dios. Entonces, el mayor de nuestros llamados es predicar la palabra de Dios. Y aquí no es una responsabilidad solamente mía, ¿ya? Todos. El mayor de los llamados para tu vida es predicar la palabra de Dios. No hay otra cosa. Así como Pablo decía, no me he propuesto ninguna otra cosa sino predicar a Jesucristo y a este crucificado. No hay otro mensaje. Yo les decía el domingo pasado, no tenemos que predicar a la iglesia, tenemos que predicar a Jesucristo y a este crucificado y todo lo que eso significa. El mayor de los llamados es este. Algunas veces, o algunos piensan que a veces Dios se sale con la suya cuando el predicador pierde el control o no tiene nada que decir. ¿Ya? Y yo creo que sí, yo creo que muchas veces tenemos que estar sensibles a lo que el Espíritu Santo puede hacer. Nosotros podemos tener un esquema, un orden, una liturgia muy bien establecida, muy bien manejada, pero si el mover del Espíritu nos está llevando a otra cosa, tenemos que dar la libertad del Espíritu, ¿ya? Pero aquí también hay un problema. Yo creo, como decía, yo creo que debemos estar siempre sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Siempre, siempre. Sin embargo, hay un peligro con respecto a esto cuando nosotros minimizamos el predicar la palabra de Dios. No sé si me explico bien. Podemos dar libertad al Espíritu, mire, la adoración, mirá y me decían, la adoración está espectacular. Y ¿saben? Podríamos seguir, si el Espíritu lo hubiera dicho, nosotros seguimos y yo no predico nomás. Tenemos que estar sensibles, pero si hay algo en lo que siempre debemos tener cuidado es en no dejar de lado la predicación de la palabra. Insisto, no es tan solo, a mí me corresponde una parte, a ustedes también, ¿ya? Porque este es el mayor de los llamados, es el mayor de los llamados. Un hombre puede tener un ministerio poderoso en muchas otras áreas y nosotros como iglesia podemos ser reconocidos quizás por la adoración o por muchas otras características. Podemos tener un ministerio exitoso en muchas áreas, pero si fallamos en la predicación de la palabra, tarde o temprano vamos a caer. ¿Ya? O quizás no caer, pero no vamos a cumplir el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Insisto, podemos ser exitosos en muchas cosas, pero si dejamos de lado la predicación de la palabra, estamos en un problema. Esto era fundamental para aquellos tiempos y hoy día más que nunca la predicación de la palabra es algo fundamental. Para nosotros y para el mundo, para lo que está sucediendo en el mundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Seguro? Sí. Ya, porque si no, yo le doy vuelta hasta que me digan que sí. ¿Ya? Esto es algo primordial, insisto, es parte de nuestra vida, es parte del llamado al que Dios nos ha hecho. No solamente hemos sido salvos para creer, sino también para pertenecer y para llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. Así de simple. Hemos creído, pertenecemos a una gran familia, tenemos un propósito, un llamado. Y el mayor de los llamados es predicar la palabra de Dios. No hay otra cosa. ¿Ya? Y cuando hablo de predicar, bueno, el título le puse predicar y vivir. No es solamente emitir palabras al aire, sino que es demostrar con tu vida
que la cruz y Jesucristo y la palabra te ha transformado. Eso es predicar. A veces predicamos siquiera sin hablar. Pero hemos sido llamados a proclamar la palabra de Dios. Es el mayor de los llamados. Segunda cosa, les hablé del equilibrio. Y aquí quiero hablar de algo. Porque necesitamos predicar la palabra. Porque es como una fuerza que estabiliza nuestro ministerio. Ya, como les digo, podemos hacer muchas cosas, podemos ser exitosos en muchas cosas, pero la palabra de Dios es la que estabiliza, la palabra de Dios es la que nos da sustento, es nuestro fundamento, no hay otra cosa. Necesitamos la Biblia, creemos y predicamos, y yo creo que como Viña tenemos una característica que predicamos un ministerio inspirador, ¿ya? Porque aquí todos jugamos, todos movemos, todos sentimos parte de esta familia, pero la inspiración se puede escapar de nuestras manos si no tiene un peso consistente. Y ese peso consistente lo da la palabra de Dios. ¿Me entienden? Nosotros podemos ser muy inspirados por el Espíritu Santo, pero si no estamos sujetos a la palabra, no podemos desviar hacia cualquier lado. Eso es lo que quiero decir. Tiene que haber este equilibrio. Necesitamos ambos, pero especialmente necesitamos la palabra de Dios. Y en esto voy a ser insistente porque ayer a los líderes les decía, para mí esto ha sido como una necesidad, una inquietud que me ha llevado a buscar, a cuestionarme muchas cosas. Y siempre en mi reflexión llegaba a estos puntos. La importancia de la cruz, la importancia de la palabra. Todo lo demás te tiene que centrar en eso. Como les decía, nosotros creemos en en un ministerio sobrenatural, donde los dones son ejercidos y hemos visto milagros en medio nuestro. Lo creemos. Pero no debemos olvidar que todos estos ministerios sobrenaturales, al final de cuentas, Dios lo canaliza a través de nosotros, que somos personas naturales. Y tarde o temprano, si no hay un elemento que nos centre o un tribunal, que es la palabra de Dios, podemos ir para cualquier lado. Porque al final de cuentas, los dones de Dios, estos dones sobrenaturales, se manifiestan a través de personas naturales. ¿Ya? Y al ser manifestados a través de personas naturales, no están exentos a que nosotros, perdonando la expresión, nos arranquemos con los tarros. ¿Ya? Entonces en eso tenemos que ser cuidadosos. Un ministerio inspirador y sobrenatural debe ser controlado, debe ser guiado, debe ser sujetado. Debe haber alguna norma, algún patrón para que cerciorarse que es espiritualmente sobrenatural lo que está sucediendo y no es algo que nace de nuestra intención, de nuestra buena intención. ¿Saben? A veces muy bien intencionados metemos las patas. Muy bien intencionados cometemos errores. Si hay algo, si no hay dicho control, si no hay dicha autoridad para decirnos qué es lo que es una revelación, qué es una visión sobrenatural que viene de Dios, podemos caer en cualquier cosa. A eso quiero llegar. Mucha gente, y yo he visto, no me gusta mucho ver, pero he visto muchos predicadores y de repente digo, Señor, ¿qué estamos predicando? ¿En qué estamos centrando nuestro mensaje? La palabra de Dios es la que nos da una revelación de qué es correcto y de qué no es correcto. Entonces, como les digo, hay caminos que al hombre, se conocen, le parecen, y al final son caminos de muerte. Y muchas veces, bien intencionados, insisto, pretendemos hacer cosas, pero nunca vemos el filtro si esto está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ya? Quizás
Tú estarás pensando, pero ¿cómo tan legalista, tan, no sé, pues tan cerrado en esto? Bueno, es así. No tenemos otra cosa. No tenemos otra manera. Pablo se despojó de todo a hablar de Jesucristo y de este crucificado. Los apóstoles vieron lo que estaba pasando y dijeron, no, nosotros no podemos descuidar el predicar la palabra, el enseñar la palabra. Y eso no cambia. Su palabra no cambia. Si hay algo en lo que podemos sostenernos y estar seguros que no cambia, es la palabra de Dios. Así de sencillo. Entonces toma mucho valor esto. Debemos entender este equilibrio y hacer esta diferencia. Bien intencionado no nos sirve. Y yo creo que aquí podríamos proponer muchas cosas con buenas intenciones. Y pueden que funcionen. Pero lo que está cimentado en la palabra permanece para siempre. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya. No, parece que no están convencidos. Sí, estamos de acuerdo. Ya. Quise separar esto y aunque pareciera que es similar, miren, puse ahí esto. Bueno, para fundamentar todo lo que le dije con la palabra, aquí hay un ejemplo. ¿Ya? Aquí está el Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo. Y ustedes saben lo que decían, estos están borrachos. Y pero otros decían, pero ¿cómo le escuchamos hablar en nuestra propia lengua? Estos están borrachos. Bueno, la Escritura dice que se paró Pedro y los 11 y dijeron esto, dice, entonces Pedro se puso de pie junto a los otros 11 y con potente voz dijo, varones judíos y ustedes habitantes de todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Lo que está haciendo Pedro, se manifestó el Espíritu Santo y quedó en la escoba, no entendían nada, era algo maravilloso. Pero lo que hizo Pedro, dijo, eso que pasó ahí está escrito acá. El Espíritu sujeto a la palabra. No fue un acontecimiento sobrenatural de repente. Pedro dijo, y dice que con potente voz dijo, lo que ustedes están viendo ahí es lo que está escrito acá. Esta manifestación poderosa del Espíritu Santo está escrito aquí. Y citó a Joel. En los postreros días, eso dice la profecía, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, debemos, como les decía, tener este equilibrio. El Espíritu sujeto a la palabra soplada por el Espíritu. Así debe ser. Tercero, yo me había adelantado. El discernimiento, y aquí yo creo que me voy a ocupar un poco más de tiempo, ¿ya? Y aquí, como les digo, puede sonar muy drástico, pero no temamos en lo más mínimo juzgar con la palabra de Dios cualquier cosa que se nos diga o que alguien nos diga. No debemos tener temor en juzgar todas las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Porque hoy día, como les digo, a mí no me gusta escuchar muchos predicadores, pero los que he escuchado me sorprende que estén tan alejados de verdades bíblicas fundamentales, como la palabra de Dios. Si algo no está de acuerdo con la palabra de Dios, no importa cuánta inspiración contenga, está fuera de la palabra y es un error. Así de sencillo. Yo puedo tener mucha inspiración, puedo ser muy convincente, pero si mi mensaje no está de acuerdo a la palabra de Dios, no va a pasar de ser eso. Un buen mensaje, una motivación de una mañana, pero no va a tener la consistencia que da la palabra de Dios. Eso debemos entenderlo. El Espíritu Santo, no sé si me van a entender, pero quise expresarlo así, el Espíritu Santo no unge la palabra de Dios unas veces y luego se levanta otro y contradice lo que supuestamente era palabra de Dios. Y eso hoy día lo vemos mucho. Dios me dijo esto y sale por otro lado, no, Dios me dijo esto. Y si uno analiza, se están contraponiendo. ¿Está turbado Dios? ¿O está confundido el Espíritu Santo? Es importante hacernos estas preguntas, ¿ya?
Yo escribí aquí, el Espíritu Santo no está confundido, aunque muchos de nosotros estemos confundidos. ¿Ya? Entonces es importante, anoté aquí en Isaías, en la versión NTV, me gustó mucho lo que dice aquí. Bueno, aquí está hablando, o si ustedes ven los pasajes anteriores, le está diciendo al pueblo, bueno, si quieren, pregúntenle a sus adivinos, pregúntenle a estos otros y todo. Pero me gusta lo que dice aquí, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. ¿Qué más claro? ¿Qué más claro? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. ¿Radical? Sí, pero así tiene que ser. Así tiene que ser. No podemos acomodar estas cosas. Es muy importante, y esto también lo hemos compartido, Camila también lo compartió una vez, es tan importante que podamos discernir qué es lo que es del alma y qué es lo del espíritu. A veces estas cosas, el alma y el espíritu están tan estrechamente ligados que no los podemos discernir. No podemos saber qué es del alma y qué es de mi espíritu. Bueno, la palabra de Dios lo puede hacer. Es la única que puede hacer esto, de separar lo que a veces nosotros tenemos tan mezclado en nuestra alma y con nuestro espíritu que creemos que son la misma cosa. O cosas que son del alma, les llamamos espirituales. O llamamos cosas espirituales cuando en realidad son de nuestra alma. La palabra de Dios es la única que puede definir esto. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, y dice, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu. Y parte, dice otra versión, parte el alma del espíritu. La palabra de Dios es la única que puede hacer eso. Y te aseguro, bueno, dice ahí, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Saben? Yo creo que muchas veces la única forma, y es la única forma de saber qué es lo del espíritu, qué es del alma, es ir a la palabra de Dios. O diciéndolo al revés, cuando tú vas a la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que hay cosas que has estado viviendo como si fueran espirituales y en realidad son cosas de tu alma, de tu carne. Y muchas veces hemos creído estar viviendo una vida espiritual cuando en realidad lo único que estamos haciendo es satisfacer nuestra alma. La única que puede partir y discernir y penetrar es la palabra de Dios. Ahora tú me puedes decir, chuta, mejor no me meto a la palabra porque si no, porque dice que descubre hasta nuestros más íntimos pensamientos. Y esto es un desafío. Yo te puedo preguntar, porque yo me he hecho la pregunta, ¿estoy dispuesto a que la palabra de Dios me desnude? ¿Estoy dispuesto a confrontarme a la palabra de Dios y que de repente me diga que muchas cosas que durante toda mi vida he pensado que son correctas o que son espirituales, que confrontado a la palabra diga, no, estas cosas han sido de tu alma, no del espíritu? ¿Estás dispuesto a eso? Es un desafío muy grande. Pero Dios nos ha llamado a eso. Y tenemos la palabra de Dios que cumple ese propósito. ¿Ya? Debemos ser cuidadosos de discernir entre lo psíquico y lo espiritual. Eso lo hace la palabra. La palabra de Dios nos da instrucciones con respecto a esto. Tenemos que ser cuidadosos. Muchas veces, y yo creo que un síntoma lo voy a ver más adelante, pero yo creo que muchas veces cuando vivimos y actuamos de acuerdo al alma, estamos buscando en alguna forma nuestra exaltación propia. Cuando buscamos las cosas del espíritu y para evaluar si algo es del espíritu, la forma de hacerlo es si eso exalta a Jesucristo. Así de simple. Jesucristo dijo del Espíritu Santo, Él me exaltará.
Si en nuestra vida nos creemos espirituales, ¿cuántas cosas de las que estás haciendo exaltan a Jesucristo? ¿O cuántas cosas de las que haces realmente te están exaltando a ti? Las cosas espirituales y que son del Espíritu siempre van a exaltar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Chuta, ahora el ánimo va a ir bajando, yo sé. Estoy consciente. ¿Ya? Otra cosa, señales que siguen. Esto también lo hemos estado hablando. Yo lo he hablado mucho. ¿Ya? Porque en el tiempo que conocí al Señor, esta cuestión estaba como de moda. ¿Ya? Y la gente buscaba las señales, que vamos allá, que llegó el profeta, que llegó el ungido, que allá está pasando todo. ¿Ya? Hoy día no sé si se ve tanto eso, pero yo lo viví y por eso que repito tanto, quizás esto me han escuchado muchas veces, porque creo que también, que aquí también hay un gran peligro, ¿ya? Asegurémonos siempre que en nuestra predicación enfaticemos tanto la palabra de Dios, que la gente tenga fe en la palabra de Dios y no en los efectos que produce la palabra de Dios. No sé si me explico bien. Debemos predicar tan claramente la palabra de Dios, asegurarnos de que nuestra predicación está centrada en la palabra de Dios, de tal manera que la gente tenga fe en la palabra y no en los efectos que produce la palabra. Nosotros podemos predicar la palabra y podemos predicar acerca de la sanidad y pueden haber sanidades, pero siempre tenemos que estar enfocados en la palabra de Dios y al final la palabra es la que provoca eso. Pero muchas veces es más fácil o más llamativo seguir las señales. No, allá está el ungido, allá está pasando esto. ¿Sí? Eso yo encuentro que es algo muy delicado. Algunas veces o a menudo hemos hecho más énfasis en las señales que en la predicación de la palabra. Y yo creo, como les digo, yo creo que ese es un mal, es un problema, y yo encuentro que es un terrible problema, eso, en Marcos, que también hay un paralelo en otro de los evangelios, pero me gusta como dice aquí, dice, los discípulos fueron por todas partes, predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas que confirmaban lo que decían. Las señales son una confirmación del predicar la palabra de Dios y no al revés. Y muchas veces centramos nuestra vida o es más impactante a nuestra carnalidad ver las señales y no la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser tan concretos, insisto, esto a mí me golpeó. Dice, Señor, ayúdame a predicar lo que tú quieres que yo comparta y que la gente se sienta apasionada por tu palabra y no por los efectos que puede producir tu palabra. Lo mismo podríamos decir de la adoración, que seamos impactados porque estamos entendiendo a quién estamos adorando y no por la emoción que significa levantar las manos y lo que uno está sintiendo. Y muchas veces adoramos la adoración y no adoramos al Dios porque no entendemos quién es Dios. Entonces, ya me arranqué por otro lado, déjenme mirar mi apunte. Yo creo, y yo sentía esto, yo creo que como iglesia, yo personalmente me he comprometido a hacer un llamado a una nueva devoción por la palabra de Dios. Una nueva devoción por la palabra de Dios, por su predicación, para que las señales no puedan seguir. Ese es el principio. Si queremos ver señales en medio nuestro, las señales van a acompañar cuando nosotros estemos predicando su verdad. Eso es lo que dice ahí. O en el otro evangelio, estas señales seguirán a los que creen. Bueno, aquí Marcos está diciendo esto. Los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales lo que ellos decían.
Cuando nosotros logramos hacernos parte, esta palabra es parte de nuestra vida, entendemos lo que es el evangelismo. Entendemos lo que es predicar el mensaje. Si somos fieles en predicar lo que tenemos que predicar, la consecuencia es que las señales van a seguir. Que Dios va a confirmar lo que estamos hablando a través de señales. Yo doy gracias a Dios por las señales, pero dejemos que las señales nos sigan y no nosotros seguir a las señales. Porque muchas veces la vida de la iglesia se centra en eso, en buscar señales, en buscar momentos, en buscar instancias. Dejemos que las señales nos sigan. Para eso tenemos que predicar la palabra de Dios. Estamos en una era donde se presta mucha atención y se le da, no sé si está correcta la palabra, pero se le da mucha publicidad a las manifestaciones del Espíritu, ¿ya? Pero no le damos mucha publicidad a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es locura o es poder. Ahora, yo creo, miren, anoté aquí, estamos en una era que presta mucha atención y se hace mucha publicidad a las manifestaciones extra bíblicas. Ahora, no quiero decir con esto que en la Biblia estén todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Pueden haber manifestaciones, por decirlo, extra bíblicas. Y pueden haber manifestaciones que no están escritas. No estoy limitando, entiéndame, al Espíritu Santo en ese sentido. ¿Ya? Pueden haber manifestaciones que no están escritas en la Biblia. Y anoté aquí como ejemplo, a ver si con esto me... Yo creo que aquí a Pablo, él era, ustedes saben, él era un erudito en la palabra de Dios, y yo creo que a Pablo le habría costado mucho darle un fundamento escritural a lo que le pasó ahí. Con todo lo que él sabía de la escritura, yo creo que él no podría haber dado, de acuerdo a su conocimiento, un fundamento escritural a lo que estaba pasando aquí. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponían sobre él los enfermos los pañuelos delantales, que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos y sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Pablo no podría haber encontrado así que una sustentación espiritual o en la escritura de lo que estaba pasando ahí. Pero eso pasó. O Pedro, que también dice ahí, como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas, para que cuando la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos, cuando él pasaba. A mí me llama mucho la atención, que sin embargo, a pesar de que estas cosas fueron realidad, a pesar de que estas cosas ocurrieron, no vemos a Pablo nunca hablar de sus epístolas de estas cosas. No vemos nunca a Pablo hablar de estas cosas, tampoco en sus cartas. Y eso a mí me da una idea que es más importante que las señales, la palabra y lo que Dios está haciendo. Las señales seguían hasta la sombra, pero ellos tenían un mensaje, predicaban algo. Y como les digo, quizás no podrían darle un sustento escritural a esto. No estaba escrito en ningún lado, era algo nuevo, pero eran señales que seguían al mensaje que predicaban. A eso quiero llegar. Y el mensaje era más importante que las consecuencias que el mensaje. De no haber sido así, Pablo habría hablado de lo que sucedió en sus cartas. No lo hizo nunca. En todas las cartas. Ni Pedro tampoco. Yo no sé si a alguno de ustedes le pasara esto. Yo creo que le cuenta a todo el mundo. ¿O no?
Y lo más probable es que contándole todo te olvidas de qué fue lo que generó todo eso que pasó. A eso me quiero referir. ¿Ya? Que muchas son más llamativas las manifestaciones que lo que generó esas manifestaciones. A eso quiero llegar. Entonces debemos volver a aferrarnos a la palabra de Dios. Queremos señales, sí, pero no van a venir hasta que no estemos predicando el Evangelio de Jesucristo. No van a venir hasta que nuestra vida esté sustentada en la palabra de Dios. Miren, noté aquí algo. Debemos esforzarnos para hacer que la gente se entusiasme más por lo que Dios dice que lo que ocurre cuando un individuo habla. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, mucha gente sigue por el carisma que tenga una persona o por lo que Dios obra a través de la persona. Y muchas veces la gente sigue a la persona y sigue las señales, pero se olvida de Dios. A eso quiero llegar. Con música, ¿eh? La fe está basada en la palabra de Dios, que no cambia, que no varía, que es eterna. En eso está basada nuestra fe, no en las otras cosas. Y vamos a ver manifestaciones, yo lo creo, en la medida que nos metamos en la palabra de Dios. No como una norma fría, no como algo que tengo que cumplir, no como algo en lo que me tengo que disciplinar, sino como dice aquí, en lo que nos entregaron los papás, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. O en su palabra se deleita. ¿Estás yendo a la Escritura por deleite o por obligación? Una buena pregunta. Bienaventurado el varón que no anduvo ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está su delicia. ¿Con qué actitud vas a la palabra de Dios? ¿Por deleite o por obligación o por disciplina? Es distinto. Yo siempre les menciono el Salmo 119, 56, en la nueva Biblia de las Américas. Dice, el guardar tus mandamientos se ha hecho parte de mí. El guardar tu palabra es parte mía. No es algo externo, es parte de mí. Y yo creo que en este tiempo tenemos que empezar a vivir de esta manera. ¿Amén? Amén. Promesas específicas. Como le digo, este es un resumen de muchas cosas que he hablado, ¿ya? Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha pasado alguna crisis, porque si no, me salto este punto? ¿Ya? ¿Algunos de ustedes ha vivido crisis, tiempo de angustia, de nadie? Ya, mira, en tu tiempo de angustia, de necesidad, de sequedad, ¿qué es más efectivo? Que alguien te ilustre, mira, había un profeta que se llamaba Elías, y cuando había necesidad, él fue donde una viuda, y la viuda le dio de lo último que tenía, pero ¿saben? Nunca se le acabó la harina y nunca se le acabó el aceite. ¿Te es motivador eso en un tiempo de angustia? La verdad que no, ¿cierto? Pero hay un pasaje que a mí me encanta, miren. No está nada que ver, me salté. Me salté. Esto es lo que Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de la Escritura. Esto era para concluir lo anterior. ¿Ya? ¿Se entiende? Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación ¿en qué?
en la Escritura, en lo que está escrito. ¿Ya? Ya, pero me fui para otro lado. Me fui para otro lado. No es que se me arranca la moto y no. Ya, ya, pero quiero hablar aquí de promesas específicas, ¿ya? Como te decía yo, ¿qué te afecta más? ¿Qué es más importante para ti? ¿Que alguien te cuente la historia de hay un profeta de Elías, que todo esto? ¿O que esta palabra se haga realidad en tu vida? Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a las riquezas del gloria en Cristo Jesús. ¿Qué es más potente para tu vida? Es hacer esta oración parte de tu vida. En otras palabras, esto es más importante de tener una experiencia personal con Dios, aferrarte a estas promesas específicas, que tener una ilustración de algo que pasó. A eso quiero llegar. Y en un tiempo de angustia, no sé, yo te puedo contar la historia de Elías, pero esto es más eficaz. ¿Sabes? Dios puede suplir todas tus necesidades. Es una realidad. Y hablo de promesas específicas porque tenemos que aferrarnos de lo que Dios está diciendo y está declarando. Pero si no vamos a la Escritura, si no tenemos una relación profunda con la Escritura, nunca vamos a llegar a entender y a tomar esto para parte de nuestra vida. Esto transforma nuestra vida. Yo quiero una promesa específica para mi vida. Señor, yo puedo decir, tu palabra dice esto, que tú suplirás mi necesidad. Yo no soy profeta como Elías, ¿ya? No, yo no oro ni oré para que dejara de llover. Además, oré para que no lloviera tanto, porque llovió con viento y todo. Pero sí puedo hacer parte de mí esta palabra. Esta palabra, Señor, mi Dios suplirá todas mis necesidades. Esa es una realidad. Mi Dios suplirá todas. Tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios más que podríamos decir, a la ilustración. A esta ilustración de Elías, tenemos que aferrarnos a las promesas que son reales hoy día. Y aquí venían los otros pasajes. Miren, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin que tengamos esperanza por medio de la paciencia y consolación de las Escrituras. Segunda de Pedro 1 dice, aquí está hablando Pedro, miren qué interesante esto. Aquí está hablando Pedro y está escribiendo acerca de la transfiguración cuando estuvo con Santiago y Juan. ¿Ya? Y él está escribiendo esto, dice, y nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con él en el Monte Santo. Él está escribiéndole lo que pasó en la transfiguración. ¿Ya? Eso está escribiendo en esta carta. Y dice, además contamos con la muy confiable, miren lo que dice ahí, palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Lo que le está diciendo fue una experiencia maravillosa y todo, pero dice, tenemos una palabra profética que es más certera y de acuerdo a esa tienen que vivir. En otras palabras, la experiencia es más importante que la ilustración. A eso quiero llegar. Porque cada uno a lo mejor podría, o yo podría contarle las cosas que Dios ha hecho conmigo o tú, pero es una ilustración. Es mejor vivirlo. Es mejor que tú tengas esta experiencia. A eso quiero llegar. Tenemos una palabra profética más segura. Está hablando de una cosa maravillosa. Si ustedes leen los versículos anteriores, está hablando de todo lo que ocurrió ahí en la transfiguración. Pero la conclusión es, tenemos una palabra profética más segura. Esa es la conclusión de ahí. Insisto,
Tú no vas a tener victorias en tus batallas a no ser que te aferres a la palabra de Dios y reclames estas promesas para tu vida. A eso quiero llegar. No te sirve en los momentos de crisis, no te sirve la historia de otro. No te sirve la ilustración de otro. No te sirve que el día, no sé, cuando yo tengo necesidades, no hay ninguna ayuda que venga a sustentarme como venía. Pero yo me aferro a esta palabra. Mi Señor suplirá mis necesidades. ¿Ya? Ya, me voy a apurar. Ahora viene la última. Ya, de esto estuve compartiendo, pero también quiero... Solo hay un mensaje para cualquier discípulo o ministro del Evangelio. No hemos sido llamados a predicar del Espíritu Santo. Escúchame, porque hoy día se habla mucho de esto. No hemos sido llamados a predicar el Espíritu Santo. Hemos sido llamados a predicar la cruz de Cristo. Y Jesús dijo del Espíritu Santo, Él me glorificará. Él me glorificará. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dijo Jesús, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Entonces, por eso les decía yo, ¿cómo podemos saber que algo es del Espíritu? Si no glorifica a Jesús, no es del Espíritu. Porque el Espíritu Santo glorifica al Señor. Glorifica al Señor. Entonces, nuestro mensaje no es del Espíritu Santo y sus dones. Eso es una consecuencia de una vida centrada en Jesús. ¿Ya? Nuestro mensaje es de Jesucristo y de su resurrección. El ministerio del Espíritu Santo en todas sus operaciones y dones es glorificar a Jesucristo. Me estoy saltando algunas cosas, las voy a enviar, pero ya, miren, un ministro o ustedes mismos tienen la responsabilidad especial y santa de hacer que los ojos de la gente siempre se vuelvan a Cristo, siempre se vuelvan a Cristo. Y esto, como les digo, pueden haber manifestaciones del Espíritu Santo, ¿ya? Pero siempre los ojos tienen que ir a Cristo. Si algo del Espíritu siempre va a ir hacia allá, siempre va a ir hacia allá y no hacia el hombre, ¿ya? Si exaltan al Señor, son del Espíritu, así de simple. Si no exaltan al Señor, no son del Espíritu. Porque todas las manifestaciones dicen que el Espíritu Santo va a glorificar al Señor. Y termino con estos pasajes. En Colosenses 1:18 dice esto: Él existía ante todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. O todas las cosas en Él subsisten, dice la versión Reina Valera. ¿Ya? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio y el primogénito entre los muertos. Para tener la preeminencia en todo. Lo que está diciendo ahí Jesucristo tiene la preeminencia en todo. Él tiene la preeminencia en todo. Él está en primer lugar en todo. En el versículo que sigue, en la versión Reina Valera, dice algo así: porque al Padre le plació que en Él habitara toda la plenitud. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Eso dice. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, siempre todo está centrado en Cristo. Él debe tener la preeminencia en todo. Y en los versículos anteriores dice sobre potestades, reino, autoridad, dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dice en el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, sean tronos, dominios, potestades, todo fue creado por medio de Él. Y nada sin Él, y todas las cosas en Él subsisten. Y después viene todo esto. Él existía antes de todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio
el primogénito de entre los muertos para tener la preeminencia en todos. Siempre Jesucristo tiene y debe tener el primer lugar en todo. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? ¿Amén? Hoy estamos medio. Dije que terminaba, pero era mentira. No quiero leer esto. No quiero leer este. Miren, para reforzar un poco esto. Miren, aquí Bernabé y Pablo estaban en Listra, ¿ya? Y dice ahí que fue sanado un cojo de nacimiento, o en otra versión dice una persona que nunca había caminado, ¿ya? Y sucede esto. Dice cuando Bernabé, y cuando se sanó esta persona, la gente de ahí dijo, nos han visitado los dioses, Júpiter y Mercurio. Los dioses romanos, eso decían de Bernabé, Júpiter y Mercurio. Y decían que Mercurio era Pablo, porque Mercurio es el dios que lleva los mensajes. Claro, y seguramente Pablo es el que predicaba y dijeron, este es Mercurio y este es Júpiter. ¿Ya? Que en la mitología griega es el equivalente de Zeus y de Hermes. ¿Ya? Pero aquí está hablando de dioses romanos. Dijo, nos visitaron Júpiter y Mercurio. ¿Ya? Y pasó esto, que quisieron hacer el sacerdote de Júpiter, quiso ir a buscar unos toros y hacer un sacrificio porque habían bajado los dioses. Léanlo ahí. Y pasa todo esto. Dice, cuando Bernabé y Pablo se enteraron de esto, rasgaron su ropa y corrieron entre la multitud y a gritos dijeron, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos unos simples mortales, lo mismo que ustedes. Hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al Creador del cielo, la tierra y el mar, y de todo lo que hay en ellos, y que se aparten de todo esto que para nada sirve. En otras palabras, estoy diciendo, la gente quería darle la gloria a ellos. Y ellos dijeron, no, nosotros no hemos venido a mostrarle otra cosa. Y es lo que dice ahí. Pero al ver los milagros, la gente quedó fascinada por lo que hacían. Dijeron, bajaron los dioses, Júpiter y Mercurio. De hecho, algunas versiones dicen que a Pablo le pusieron Mercurio porque era el que hablaba, ¿ya? El que transmitía el mensaje. Entonces, vuelvo a insistir, nuestro mensaje tiene que estar centrado en la palabra. Todo debe llevar a la cruz, todo debe llevar a Jesucristo. Si hay algo que estamos haciendo y no glorifica a Jesucristo, no es del Espíritu. Así de sencillo, queridos. Pero para entender y discernir eso, debemos que estar centrados en la palabra de Dios. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Nuestra adoración, nuestras actividades, todo tiene que estar centrado ahí. Si está centrado en Jesús, es del Espíritu. Así de sencillo. Así de sencillo. Así que el desafío es que cada día empieces a buscar en la palabra de Dios. Esta búsqueda que quizás tiene que empezar con disciplina, pero se va a transformar en un deleite cuando empieces a descubrir que Dios te habla a través de tu palabra. Que esa palabra no es una palabra ajena, sino que quiere ser parte de ti. El Señor dijo, les voy a poner un espíritu ahí, un corazón nuevo, porque mi ley la quiero grabar aquí. Y eso tiene que pasar en tu vida. La palabra no tiene que ser algo externo, tiene que ser algo que esté escrito en tu corazón. Y que el Espíritu te está revelando. No tenemos otro objetivo, otro propósito como iglesia que predicar a Jesucristo y a este crucificado. Cuando hacemos eso, vienen las señales, viene todo lo demás. Pero no podemos sacar la cruz, no podemos sacar a Jesucristo de nuestro mensaje. Y si alguna vez nos ven predicando otra cosa, váyanse de aquí. Váyanse de aquí. Así de simple. ¿Amén? Amén. Ese amén fue más fuerte. ¡Ay! ¿Cómo es? No puede ser. Ese salió del corazón. Amén. Mira, pongámonos en pie y demos gracias al Señor. ¿Ya? Mira, ahí, bueno.